¿qué tal? El día de hoy continuaremos viendo los temas en relación al ministerio del Señor Jesús. Vimos en el video pasado lo que fue el bautismo como representación de su obediencia al Padre y vimos la esencia de la Trinidad en esta porción de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la tentación que tuvo Jesús en el desierto por Satanás y se encuentra esta porción en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13 y voy a dar lectura de ello. Dice la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y te podrás preguntar, ¿por qué Jesús fue tentado siendo que era el mismo Dios? Fue tentado para demostrarnos primeramente que era humano, que tenía necesidades físicas, que también tenía necesidades de cosas materiales, pero sobre todas estas cosas podemos ver que Él no fue más allá de lo que era necesario para Él. Y lo vemos en la porción de Mateo, que viene más explícitamente lo que fue la tentación, y lo vamos a ver en tres partes que fueron las tres tentaciones que le hizo Satanás al Señor Jesús. Si recordamos bien esta porción, dice que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, y la primera tentación que él tuvo se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate que hubieras estado tú en esta posición 40 días y 40 noches, en ayuno. Ayuno anteriormente se refería, y actualmente todavía lo podemos referir de esta manera, estar un tiempo definido sin comer ni beber algún alimento y estar o en oración y alabanza solamente a Dios. Este tiempo era dedicado especialmente para eso. Ahora imagínate, Jesús por 40 días y 40 noches estuvo así sin comer ni beber algún alimento, porque estaba en comunión con el Padre. ¿Cuánta hambre no pudo haber tenido el Señor Jesús? Y entonces se le presenta esta oportunidad de mostrar su poder, porque realmente Él podía realizar esta acción, convertir esas piedras en pan. Sin embargo, le contesta Él a Satanás con la palabra de Dios. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí es importante nuestro aspecto físico, pero es más importante aún nuestro aspecto espiritual, que era lo que nos quería decir el Señor Jesús en esta porción cuando fue tentado, que es importante dar lectura constante de la palabra de Dios, que eso sacia nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, para poder ser mejores personas. Sí, no queremos decir que el alimento físico no debemos realizarlo, pero debemos de estar más preocupados por lo que entra en nuestro corazón y nuestra mente a través de su palabra. Y eso es lo que Jesús nos quería mostrar en ese momento. Ahora bien, la segunda tentación que él tuvo se encuentra en los versículos 5 y 6. Igual seguimos en Mateo capítulo 4. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El pináculo del templo era la parte más alta del templo. Imagínate estar en ese lugar y pues sí, en un momento puedes confiar en que Dios va a mandar a sus ángeles porque tiene el poder, y en ese entonces Jesús era su hijo y podía realizarlo. Pero el simple hecho de que esta tentación viniera por parte de Satanás no tenía que ser permitido por el Señor Jesús realizar esta acción. Por eso Él le vuelve a confrontar con la palabra de Dios y dice: no tentarás al Señor tu Dios. En todo momento, si vemos en estas dos tentaciones, Jesús siempre sacó las escrituras, siempre se sustentó
con la palabra de Dios. Ahora, como tercer tentación, veremos los versículos 8, 9 y 10. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Realmente era una tentación grande lo que le estaba haciendo Satanás al Señor Jesús. Le está diciendo, te daré todo, solamente tienes que postrarte y adorarme. Pero debemos recordar que el único dador y el dueño de todas las cosas es Dios. Entonces Jesús, siendo Dios, era el dueño de todo. No necesitaba postrarse delante de nadie para obtener las cosas. Y vuelve nuevamente Jesús a decirle con las Escrituras, al Señor solo tú, Dios, adorarás y a Él solo servirás. Aquí Dios, Jesús, nos está mostrando que solamente debemos servir a un solo Señor. Aunque muchas personas puedan darnos todas las cosas, nos puedan dar mucho dinero, muchas propiedades, solamente el único dador de todas las cosas es nuestro Dios. Y con estas tres tentaciones, Jesús nos demuestra que la palabra de Dios es viva y eficaz como la misma lo dice, y es más cortante que una espada de dos filos, llega hasta partir el alma. Y esto es lo que nosotras debemos utilizar cuando venga alguna tentación, alguna prueba a nuestra vida. Siempre confortarnos, siempre respaldarnos con la palabra de Dios. Por eso, como decía el primer versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante siempre estar en constante lectura de su palabra, siempre aprendernos versículos que tal vez pensemos que es algo tedioso. Por ejemplo, las bienaventuranzas que toca en este paso poder aprendernos, sí es algo muy largo, pero si podemos pensarlo en algún momento de dificultad, en algún momento de prueba, estos versículos reconfortan a nuestra vida y a nuestra alma. Y es por eso que Jesús nos muestra que debemos siempre respaldarnos con la palabra de Dios. Él fue tentado y cada una de nosotras podemos ser tentadas alguna vez en nuestra vida, pero nos demuestra que su palabra nos respalda en todo momento y su palabra siempre va a ser reconfortante y de ayuda para nuestra vida. Que Dios te bendiga